Hola, nos llamamos Ismael Sevilla y Marilu Sevilla, somos hermanos. Vamos a contar el caso de mi querida madre. Todo comenzó en el Centro de Salud de Tarifa, Cádiz, a mediados de mayo de 2019. Mi madre tenía un dolor en el costado derecho. Cogió cita con su doctora de cabecera, donde la esculta y le manda una prueba de orina, donde le sale que tiene infección de orina. Le manda antibióticos y para la casa. 5 días después decide ir a urgencias, puesto que el dolor del costado derecho se le pasó al izquierdo. Hacen lo mismo y le sale infección de orina. Le manda tratamiento y para la casa. 3 días consecutivos sigue con el dolor, así que decide ir otra vez a urgencias, donde esta vez le atiende un doctor. Le comenta que el dolor no baja, así que el doctor le hace una palpación en la zona abdominal y le comentó que no le notaba ningún agrandamiento de ningún órgano, así que fuese a su doctora de cabecera. Ese mismo día, por motivos familiares, se desplaza a Ronda, Málaga, donde nuevamente tiene que ir a urgencias del mismo día, del hospital de Ronda, porque el dolor iba más. La doctora le manda otra prueba de orina. Mi hermana, al ver que se repetía todo y una y otra vez, le dice que le mandase una ecografía, porque pensábamos que era una piedra en el riñón. La doctora le dice que no le iba a hacer prueba a todos los que venían con un dolor. Donde mi hermana le dice que lleva 30 días con ese dolor. Donde la doctora le respondió: pues si llevas 30, puede aguantar 31. Mi hermana, donde mi hermana le responde: porque tiene que aguantar 31 días con dolor. Después de la discusión con la doctora, hizo pasar a mis dos hermanas y a mi madre a su consulta. Y le dice: ¿ves? Lo que tiene tu madre es una infección muy grande. Menos mal que no la hemos irradiado. Le manda nuevamente tratamiento de la infección de orina. Después de 3 días de no aguantar, que no aguantaba más, y otra vez al hospital de Ronda, donde esta vez le tocó un especialista de patología, donde al escuchar el caso le manda una radiografía y una analítica de sangre. Y le pregunta si tiene algún antecedente familiar de cáncer, a lo que le responde que sí, y mucho. Sin decirnos el resultado de dicha radiografía y comunicarnos que la analítica estaba bien, que solo tiene las proteínas C reactivas muy altas. Le solicita una colonoscopia de urgencia. 5 días después le hace la colonoscopia y no, y no se llega a completar debido a la curvatura del intestino. Nos comunica el especialista que le manda un enema opaco de manera preferente, debido a no completar la prueba. Y con el síntoma más severo le pedimos que le mandase medicación para aliviar el dolor mientras espera la siguiente prueba. Y nos comunica que no puede recetarnos, que vayamos a urgencia. Nos vamos a la sala de despertar, a la sala de urgencia donde estaba mi madre. Debido a los conocimientos farmacéuticos de mi hermano, le recetan un tramadol con paracetamol y un Voltaren. El lunes regresa a Tarifa de Cádiz. Antes de irse empezaba ya con tos y destemplanza. Así que cuando llega a Tarifa va a su doctora de cabecera junto con mi hermano. Le entrega toda la documentación y mi hermano le dice que le mandase una ecografía, donde ella responde que aunque le mande una radiografía de urgencia, iba a tardar. Así que le solicita una prueba de heces. Como tenía tos, la oculta en medio del pasillo y le manda un jarabe para la tos, sin receta, sin nada. Que fuese a la farmacia
y lo comprara. Ay, debido a la lentitud de las pruebas y el empeoramiento tan severo que tenía, fiebre muy alta, tos excesiva, decidimos hacerle unas pruebas más contundentes, por lo privado, para localizar cuál era la situación de mi madre. Así que el jueves tenemos 2 citas, uno para la ecografía y un TAC. Al día siguiente, viernes, nos da los resultados del TAC. ¿Cuál fue nuestro disgusto? Que le encontraron varios bultos por los abdomen, pecho y axila. Tras lo cual vamos a la doctora para que nos derive a urgencias del Hospital Punta Europa. El lunes llegamos al hospital Punta Europa, Algeciras. Entramos a urgencia con los resultados del TAC. Primero entro yo para comunicarle los resultados del TAC, puesto que mi madre no lo sabía todavía. Le manda analítica y al cabo de las horas para sillones, puesto que no hay camas. A la mañana siguiente llegaron las neumólogas y empezaron a juzgarla y a hacerle preguntas como ¿te molesta por aquí? ¿Algún familiar ha padecido de cáncer? Sin ningún miramiento. Mira, se puede coger perfectamente con la mano, mientras que la cara de mi madre se descomponía. Nos llama una de las neumólogas y nos comunica que tenía pinta de ser maligno, que lo tenía extendido por varios órganos y que tenía un punto a su favor, que no fumaba, que iba a extraerle el ganglio para saber con certeza de dónde viene, y lo pone como cirugía urgente. Mi madre con diarrea, descompuesta con las preguntas de la neumóloga. Quise quedarme un ratito con ella para consolarla y que no se preocupara. No me dejaron. Fuimos a gestión de usuario para explicarle el caso y le dieron una habitación. Nos lo negaron. Que cuando hubiera habitación nos lo comunicaría. Al día siguiente, a las 11:30 de la noche, nos la traslada a una habitación. En una semana solo le pusieron Nolotil, paracetamol y alguna que otra analítica, mientras a mi madre cada vez le costaba más respirar. Le ponían el osímetro y le decían que estaba hecho un toro. Eso es que tiene ansiedad, le daban una pastillita y la dejaban dormir. Pasó de las gafas nasales a la mascarilla. Nos quejamos a los especialistas que la llevaban. Nos decían que el osímetro en sangre llegaba bien, que tenía que ser la ansiedad por estar en el hospital, y le mandaba ansiolíticos, pero le hacían daño en el estómago y le causaban diarrea. Nos dicen que el día 15 de julio le extraen el ganglio. Llega el día 15 mi madre en ayuna. A las 2:45 llega el jefe de cirugía para decirle que no se hacía la cirugía. Me acerqué al cirujano y le pregunté por qué no. Y me dijo que ¿de dónde sacaba él un quirófano? Yo le dije que mi madre iba peor y que no podíamos esperar. Él tan solo encoge los hombros y se marcha. Fuimos a buscar a los neumólogos para preguntarle por qué no se hacía la cirugía. Y nos dice ellos que no lo sabían, que iban a preguntar a cirugía para saber qué había pasado. Nos cruzamos en la escalera con la doctora y le pregunté por qué se había cancelado la cirugía, y nos dice literalmente que hace 2 años hubo una manifestación y que fueron 4 monos, que faltaba personal. Mi hermano le preguntó que si a mi madre le empeoraba, a quién tenía que acudir, y nos contestó que un mes más o un mes menos en la enfermedad de mi madre no variaba. Después de que los neumólogos preguntaran cirugía, nos reunieron y nos dijeron que las cosas no se podían hacer así, buscando a todos los médicos para preguntar qué había pasado y que ellos tenían que hacer su trabajo. Nos dijeron que la cirugía se iba a hacer probablemente el jueves 18, que no nos daba certeza, pero que para hacernos un favor. Como un favor. Como un favor, no.
Después fuimos a dirección del hospital para asegurarnos que se iba a hacer sí o sí el jueves. Nos dijeron que no lo confirmaba el miércoles, después de que se incorporara la anestesista que llegaba de vacaciones. Al rato la neumóloga va a la habitación y nos dice que le va a hacer una radiografía. Al final de la mañana vuelve la neumóloga para decirnos que todo estaba igual, que nada había cambiado. El mismo día por la noche mi madre se queja de que la vía que tenía en la mano le dolía. Se lo dije a la enfermera de la noche y me dijo que no la quería despertar, que se lo dijera a la de la mañana. Se lo comuniqué a la enfermera de la mañana y me dijo que esa vía dolía mucho. Me quejé y le dije que le quitara el vendaje para ver qué es lo que tenía ahí. Le quitó el vendaje y tenía infección en la vía. Le cambiaron la vía a otro sitio y un parchetito para taparlo y afrímonos. Al día siguiente vimos que volvía a tener infección, que tuvimos que decírselo a los enfermeros que la curaran. Todos los días teníamos que estar detrás de ellos para que le hicieran las curas y le pusieran el osímetro, porque cada vez respiraba peor, podía moverse menos y cada vez dependía más de un respirador. Aquí os dejo la foto de la infección del brazo de mi madre, de la vía. El miércoles nos confirma que el jueves se va a hacer la cirugía, si no hay muchas urgencias. Y el jueves le hace la biopsia del ganglio. Nos dicen que los resultados nos tardarán 10 días. Nos dice que tienen que hacerse 2 curas diarias. Volvemos a toparnos con enfermería, que si nos avisábamos no se la hacen. El martes la neumóloga nos dice que a lo largo de del día se pasaría la hematóloga para explicarnos. Al día siguiente a la 1 de la tarde vamos a neumología para preguntar el nombre de la hematóloga que le iba a tratar, porque no se había pasado y queríamos intentar acelerar el proceso todo lo posible. A lo que nos dice que se pasará cuando pueda y que todo lo nuestro era acelerar, que tenía más pacientes. El martes por la tarde se pasa la hematóloga y nos dice que se lo teníamos que decir a nuestra madre para empezar el tratamiento el viernes. Le dijimos que no le dijera nada por el momento, que nosotros queríamos decírselo y prepararla. En todo este tiempo mi madre siempre ha ido a peor y nos quejábamos y le daban una pastillita para la ansiedad. El viernes por la mañana nos dice que el tratamiento se lo tienen que poner en una habitación especial, pero no. Empezaron a ponérselo el tratamiento en la misma habitación porque el paciente no se fue. A las 4 de la tarde le hacen el traslado De la habitación. de la habitación. En el momento que llegamos a la habitación, avisamos por el timbre porque mi madre le dolía. Después, desde el control de enfermería, la apagaron sin venir. Se lo dijimos a un auxiliar, pero no sabíamos si funcionaba y lo comprobó. Y funcionaba correctamente, por lo que los enfermeros pasaron del timbre. El sábado, al ver que faltaba atención de los enfermeros, de enfermería, nos tuvimos que comprar un osímetro y un termómetro para controlar el estado de mi madre. Al ver que mi madre respiraba muy mal, que poco a poco, que comía muy poco, se lo dije a la enfermera de la mañana para que se lo comunicara a la doctora.
y después se lo dije a otra enfermera que llegó, que se lo volviera a comunicar a la enfermera, A la doctora. a la doctora, perdón. Después, al ver que no tenía respuesta durante la mañana, fui a buscar a la doctora. A lo que la doctora me dijo que nadie se la había dicho. Que le Voy iba a a poner buscar. la alimentación por Que le vena. iban a poner la alimentación por vena. El sábado por la noche mi hermana le pone el osímetro y ve que lo tiene muy bajo. Avisa a la enfermera y la enfermera le pone el del hospital y dice que Que sí, que lo que tiene sí, bajo. lo tiene muy bajo. Empieza a ponerle diferentes mascarillas para ver si pueden subirle la saturación. A la 1:30 de la noche le pone el Nolotil porque le dolía y también Pipera porque tenía mucha fatiga. Le vuelven a poner el osímetro y sigue con la saturación baja y se pasa a la doctora y le manda Orgazón. Los dolores seguían, pero le dicen que con el Nolotil se le había puesto hace poco y tenía que hacer efecto. Hasta las 4 de la mañana sigue con dolores y la saturación baja. Le ponen una pastilla de morfina debajo de la lengua. Al día siguiente viene la doctora con una neumóloga y deciden ponerle una mascarilla especial para ayudar a respirar. Ahora os mando también la foto de la mascarilla. Por la tarde le ponen nuestro osímetro. Por la tarde le ponemos nuestro osímetro. Vemos que lo tiene nuevamente baja. Avisamos a la enfermera y cuando viene no. a gritos, pelado, que porque la doctora nos había dicho que no le pusiéramos nuestro osímetro y que ella nos iba a acudir cada vez que nosotros viéramos que iba peor y que eso dependía del estado anímico de nuestra madre y no lo que dijera el aparato. Y se fue sin tomárselo. El domingo por la noche le pusieron todo tipo de medicación. Le quitaron la mascarilla para ponerle otra de Urbazón. Al volver a ponerle la mascarilla no sabían. Tuvieron que avisar a otra enfermera, pero ninguna sabían colocársela. Al final se la colocan y la tomaron la saturación y estaba bien. El lunes por la mañana llegaron mis hermanos. Mi madre estaba agobiada porque le molestaba mucho la mascarilla, al no ser adecuada, porque mi madre tenía la cara muy chica y la mascarilla era muy grande. Le trajeron el desayuno. En cuanto avisamos a la enfermera para que le quitara la mascarilla para que ella pudiera desayunar. En cuanto se lo quitaron ya no conseguía respirar por sí sola. Avisaron a diferentes especialistas. Vino la dermatóloga, neumólogo, cardiólogo de la UCI y nos comunicó que la tenía que intubar y llevar a la UCI. Le ponen la quimio mientras está sedada y entubada. El martes le paran la quimio, puesto que tiene fiebre y piensa que puede ser algún tipo de infección. El jueves de esa misma semana nos comunica un médico de la UCI que sería mejor dejarla descansar. Después de esa propuesta, teníamos que irnos a casa, sabiendo que ni los propios médicos iban a hacer mucho por ella. Fue un jarro de agua helada. Se pegaron 2 semanas controlando la fiebre sin saber de dónde provenía, hasta que llegó un profesional médico de sus vacaciones que cuando la vio empezó a hacerle todo tipo de pruebas, TAC, radiografía, y fue el único en quitarle el líquido de los pulmones porque lo tenía encharcado. Así que supo de dónde venía esa fiebre, y era del mismo linfoma. 3 semanas para saber de dónde venía esa fiebre, y todo gracias a un doctor que supo hacer su trabajo. Mi hermana habló con una enfermera porque la habitación de mi madre estaba en aislamiento, pero tenía polvo por todos lados. La pantalla de respiración asistida estaba con goterones
y ellas se excusaban en que había una guerra entre personal de limpieza y auxiliares. Pero los que padecen todo esto son los pacientes, mientras ellas daban de alta sus méritos en la plataforma de OPE del SAS ante la mirada del jefe de la UCI. Dar información a los familiares que solo podía estar 20 minutos al día con ella y solo una información al día, esto se llama crueldad y la empatía nula. Sabiendo que la fiebre es producida por el mismo linfoma, nos dice de hacerle una traqueo, porque si queríamos luchar por ella era la mejor forma, así que sin dudarlo decidimos que sí. Antes de hacerle la traqueo, le pone otra clase de quimio, que duraba 12 horas. En ningún momento nos dice cómo lo había tolerado, hasta el punto de que dudábamos si realmente se la había puesto. Esto fue el viernes 16 de agosto. Una semana después, le hacen la traqueo, cuando según nos dijeron, es el momento que tiene las defensas más bajas a causa de la quimio. Sale de quirófano y no nos comunica nada. Tuvimos que esperar la hora de visita de mi madre para que el otro doctor nos dijera cómo salió la operación. Esto es indignante. Quiero apuntar las cosas incoherentes de la UCI. Cuando traslada a mi madre a hacerle la traqueo, despejan la sala de la UCI, pero la de quirófano no. Estando mi madre en aislamiento absoluto. Después sale de la operación y no despejaron ninguna de las dos salas, ni de la UCI ni de cirugía. ¿Alguien le ve sentido a todo esto? Llega el día 24, por la mañana. El médico nos comunica que estaba muy mal, puesto que lo que tenía extendido por todo el cuerpo. Nosotros destrozados. Pedimos una habitación, puesto que no la íbamos a dejar sola. No nos negaron. Tampoco nos dejaron estar con ella en sus últimos momentos, porque según la doctora, quería conservar los glóbulos blancos. Mi madre se nos iba. ¿Para qué querrá los glóbulos blancos? Es una excusa tonta. En ese momento no te das cuenta y que demuestra la humanidad que tiene a veces los sanitarios. Así terminamos nuestra tortura y tormento en este hospital llamado Punta Europa. Gracias por escucharnos en la tortura de mi madre. Espero que esto ayude a otros, porque te destroza la vida. Porque sin ella no es vivir, es sobrevivir.